Hoy les traigo un video donde realizaremos la aplicación de la ley de Ohm en un caso real. ¿En qué consiste? En utilizar la ley de Ohm para calcular la caída de tensión en un circuito derivado o ramal. Esta caída de tensión es simplemente el voltaje que se pierde en los cables. Para ilustrarlo, consideraremos el siguiente ejemplo. Tomamos como fuente de alimentación un tablero eléctrico que proporciona 240 voltios. Conectamos un calentador de agua a una distancia de 25 metros con una resistencia de 14.4 ohm. Pero ¿qué sucede si incrementamos esa distancia entre el panel y el calentador de agua? Prácticamente usando un cable más largo. Tendríamos entonces un voltaje menor en el calentador de agua debido a que la resistencia en los conductores es mayor por la longitud del cable. A ver, ¿a qué se debe esto? Se debe a que todo cable tiene una resistencia eléctrica, la cual depende de varios factores. Uno de ellos es la longitud del cable. Otro sería la sección transversal del conductor, que es el área que se muestra aquí en esta imagen. Y por último tenemos el tipo de material del que está hecho el conductor, ya que puede ser aluminio, cobre o aleaciones de cobre. ¿Qué es lo que va a variar en esto? Es su resistividad. A continuación, les presento la imagen que muestra el conductor con indicaciones sobre la sección transversal, la longitud del cable y el tipo de material. ¿Cómo calculamos su resistencia? Simplemente con esta ecuación, donde la resistencia va a ser igual a la resistividad por la longitud entre el área. Primero debemos calcular el área de la sección transversal del conductor, y para ello haremos uso de la ecuación del área de una circunferencia. Tenemos dos formas de calcular el área, una utilizando el radio y otra considerando el diámetro. Sabemos que el radio de una circunferencia es la mitad de su diámetro. Para este ejercicio trabajaremos con el calibre número 12 AWG, que tiene un diámetro de 3.31 milímetros según la tabla del NEC o NFPA 70. Entonces, utilizando la ecuación del área de la circunferencia, únicamente metemos este dato del diámetro y calculamos el área en milímetros cuadrados. Ahora, lo que hacemos es pasar de milímetros cuadrados el área a metros cuadrados, y haciendo la conversión a través de, puede ser de Google, del conversor de Google, tenemos que el área es de 8.605 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Este sería el circuito que se forma con los elementos que hemos estado mencionando. Tenemos la fuente de voltaje representada por el panel eléctrico, la resistencia R1 que corresponde al cable de línea del circuito derivado ramal, el cable blanco que nosotros llamamos neutro y tiene una resistencia R2, y por último la resistencia R3 que está representada por nuestro calentador de agua. Entonces acá lo que tenemos es un circuito serie donde la resistencia R2 es igual a la resistencia R1 porque los cables son paralelos, ¿verdad? Y tenemos las mismas longitudes de conductores. Entonces únicamente vamos a calcular una resistencia, y sabiendo el valor de esa resistencia vamos a tener también la resistencia del otro conductor. Vamos a considerar que la distancia entre la fuente de voltaje y la carga es de 100 metros. La fuente de voltaje, como mencioné anteriormente, es el tablero eléctrico, mientras que la carga corresponde al calentador de agua. Entre los datos proporcionados tenemos que la longitud del cable es de 100 metros. El área de la sección transversal es de 8.605 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y la resistividad del material la tomaremos de esta pequeña tabla que tenemos por acá, donde se indica que el cobre tiene una resistividad de 1.72 por 10 a la menos 8 ohm por metros. Sin embargo, es importante señalar que esta tabla no considera la temperatura de operación de los cables. ¿Qué sucede? Cuando los materiales son sometidos a temperatura alta, su resistencia o resistividad se ven afectados, por lo que es necesario conocer esa resistividad para tener un cálculo más preciso. Pero en esta ocasión, y para no extender mucho el video, trabajaremos con este valor. Recomiendo que para cálculos futuros busquen los valores de resistencia o resistividad de los conductores según la ficha técnica suministrada por los fabricantes, para que puedan obtener un cálculo más acertado. Aquí simplemente sustituimos los diferentes valores de resistividad, longitud del cable y el área de la sección transversal
y obtenemos un valor de resistencia. En este caso, el valor de la resistencia R1 va a ser 0.2 ohm. Como les había dicho, la resistencia R1 es igual a la resistencia R2, debido a que los cables, tanto de línea como de neutro, tienen la misma longitud. Por lo tanto, no es necesario realizar el cálculo para determinar la resistencia R2. Aquí lo que sigue es hallar la resistencia equivalente total del circuito. ¿Con qué objetivo? Para poder determinar la corriente que circula en el lazo. En este paso lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Ohm. Primero, la resistencia total es igual a la suma de las tres resistencias, R1 más R2 más R3. Dado que R1 y R2, como dijimos, tienen el mismo valor, la suma es 0.4. Y la resistencia R3, que mencionamos al inicio del video, que es de 14.4, sumando todo esto, vamos a obtener una resistencia total de 14.8 ohm. Ahora, para calcular la corriente, aplicamos la ecuación de la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es igual al voltaje dividido entre la resistencia. El voltaje aplicado al circuito ya sabemos que es el voltaje del tablero, que es 240 voltios, y la resistencia total que acabamos de calcular aquí arribita, que tiene un valor de 14,8 ohm. Entonces la corriente resultante es de 16.216 amperios. Ahora lo que procede es calcular el voltaje R3. Para esto igualmente volvemos a utilizar la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces la corriente es la que acabamos de calcular, de 16.216 amperios, multiplicado por la resistencia R3, que es de 14.4 ohm. Hacemos la operación y nos da que el voltaje en la resistencia 3 es igual a 233.51 voltios. Si nos fijamos, es menor a los 240, debido a que está cayendo voltaje en la resistencia de los cables. Ahora, pero todas las normativas nos mencionan un porcentaje de caída de tensión. Entonces, utilizando esta ecuación que tenemos acá, que nos dice que E%, que es la caída de voltaje, va a ser igual al voltaje aplicado, que en este caso son los 240, menos el voltaje en nuestra carga, que sería el BR3, dividido entre nuevamente el voltaje de la fuente, multiplicado por 100 para determinar esa caída de tensión. Solo aplicamos esta ecuación, metemos los datos y nos da una caída del 2.71%. Ahora, ese 2.71% es el porcentaje de voltaje de los 240 que están cayendo en los conductores. Si ustedes multiplican 240 por el 2.71%, nos va a dar, acá lo podemos ver, nos va a dar un voltaje de 6.504 volts, que se están repartiendo la mitad de esto en este cable y la mitad del otro en el otro cable. Y ahora, si nosotros sumamos esta caída de tensión más el voltaje que cae en BR3, tenemos 240 voltios. Entonces, esta es una aplicación real de la ley de Ohm. Lo único que nosotros aplicamos una resistencia, una resistividad sin considerar la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros utilizamos las tablas que nos dan los fabricantes de los conductores, esas resistencias o resistividades van a ser un poco mayor. Entonces el porcentaje de caída de tensión va a ser un poco más alto. Esto para un caso donde tengamos un conductor eléctrico trabajando a altas temperaturas. Entonces vamos a tener una caída de tensión más alta. Y con esto terminaríamos el video. Espero que les haya gustado, que les sirva, que lo puedan aplicar a ustedes en sus proyectos, en sus trabajos. Y muchas gracias por ver el video y sencillamente será hasta la próxima. Muchas gracias.